Una de las primeras cosas que tú lees es que ese día todos los creyentes, todos los que creían, estaban reunidos en un mismo lugar. Estaban reunidos en un mismo sentir y estaban dispuestos a permanecer el tiempo que si fuese necesario para clamar al Padre por lo que ellos esperaban, por esa bendición que Jesús les había hablado. Unos días antes de morir en la cruz, nuestro Salvador, Jesús compartió aquella cena, ¿no?, con sus discípulos. Celebraron juntos la cena de la Pascua. Y fue precisamente el lugar donde Jesús profetizó su muerte. Quizá los discípulos pensaron que era una cena más de festejar su libertad de Egipto, pero se dieron cuenta esa noche que efectivamente Jesús fue traicionado por uno de los suyos. Fue apresado y sentenciado a una muerte cruenta en la cruz del Calvario. Muchos de los discípulos estaban asustados, estaban confundidos y durante 3 días vivieron una profunda tristeza. Yo quiero que usted me acompañe a escuchar y a imaginarse cómo fueron esos 3 días de tristeza. Desde que el Señor partió y estuvo ausente desde ese viernes, donde fue visto por última vez con vida. Se dice fácil desde los púlpitos, pero cuando usted lee, escucha y trata de imaginarse cómo fueron esos tiempos, quizás su corazón o el Espíritu de Dios pueden motivar a su corazón a sentir esa profunda tristeza que vivieron los discípulos. Pero un domingo, como cualquier domingo, las mujeres fueron muy temprano a visitar el sepulcro. Ellas iban convencidas que iban quizás a llorar o a compartir un momento con Jesús. Pero ellas quedaron sorprendidas al ver que la piedra no estaba allí. Y cuando se atrevieron a entrar, quizás tomadas de la mano, aferrándose unas a otras, vieron que el cuerpo tampoco estaba allí. Y cuando ellas salieron de ese sepulcro y se juntaron preguntándose, no está allí. ¿Dónde está el cuerpo del maestro? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién quitó esa pesada piedra? Inmediatamente vieron como 2 hombres, dice la palabra, que vestían con vestimenta de mucho brillo. Fue cuando ellas tuvieron mucho más miedo por lo que estaban viendo. Estaban asombradas de lo que allí estaba ocurriendo. Y estos 2 hombres le preguntaron: ¿qué buscan?
Y ellas se lanzaron rostro en tierra porque no sabían quiénes eran estos. Yo deduzco que sabían que no eran terrenales comunes que ellas estaban acostumbradas a ver. Estos dos hombres le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Y les aseguran: Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores para ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Y quizá para muchos de nosotros, quienes hemos muchísimas veces leído, escuchado sobre esta situación o sobre este evento que sucedió, muchos no hemos entendido que en ese momento, solo 3 días después de su muerte, se comenzaron a cumplir las promesas. Esa promesa se estaba cumpliendo delante de ellas primeramente. Cuando ellas corrieron hacia donde estaban el resto de los discípulos, Pedro no se contuvo y salió corriendo hacia donde habían colocado el cuerpo de Jesús. Y Pedro, cuando entró al sepulcro, a la tumba la vio vacía, solo restos de algunos lienzos con que fue el maestro envuelto, como era de costumbre. Pero para María Magdalena, para María, la madre de Santiago, para Juana y otras mujeres que acompañaron ese domingo, o se acompañaron ese domingo, fueron las primeras que observaron que la piedra ya no estaba allí y que Jesús muerto había resucitado. Para ellas fue el momento cuando se cumplió la promesa. Cuando Pedro encontró solo esas vendas dispersas quizás por ese recinto del sepulcro, para Pedro, delante de sus ojos también se estaba cumpliendo la promesa. Ese mismo domingo, muy temprano por la mañana, dice la palabra que 2 discípulos de Jesús caminaban lo que llamaban el camino de Emaús a Jerusalén. Era un recorrido de unos 11 kilómetros. Y ellos iban conversando sobre lo que ellos habían vivido. Y el pueblo había visto esa gran noticia de esa crucifixión tan cruenta y lo que pasó o ocurrió después de la crucifixión. Fue cuando el mismo Jesús igualó el paso con ellos y les acompañó. Dice la palabra que el propio Dios hizo algo para que Jesús no fuese reconocido por estos discípulos, y ellos no le reconocieron. Fue cuando Jesús les preguntó: ¿de qué vienen conversando tan atentos? Y fue cuando ellos pararon la marcha de repente se miraron la cara diciendo: ¿qué nos puede preguntar este hombre desconocido? ¿Acaso
Tú eres la única persona que no lee prensa ni se conecta para ver las noticias de la mañana y las de ayer y las del sábado y las del viernes. ¿Acaso tú eres la única persona que no sabe lo que pasó en estos últimos días? ¿Qué cosas? Pregunta Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, al Maestro, al hombre de Nazaret. Cleofás era uno de esos discípulos y que fue el único que se atrevió a conversar y hablar sobre el tema, y le sigue contando a Jesús de quién era Jesús. Y le dijo: él fue un profeta que hizo milagros poderosos mientras caminó entre nosotros, pero también era un maestro. Pero no era un maestro cualquiera, porque dice la palabra que era un maestro delante de los ojos de Dios y delante de todo su pueblo. Para ellos Jesús era una evidencia de que el Mesías había llegado. Continúa Cleofás diciendo: pero los principales sacerdotes, escuchen bien, y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Cleofás también dijo: Jesucristo fue el Cordero de la Pascua. Y todos sabemos que Él derramó su sangre por ti y por mí, por nuestra libertad. La libertad de las cadenas del pecado que hasta ahora nos arrastran, de una fe malentendida, de un aprendizaje humano, como hablábamos las semanas pasadas, sobre esas bibliotecas oscuras donde creemos que lo hemos aprendido todo. Por eso el apóstol Pedro escribió sobre la resurrección. Y leemos en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23. Y leo: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Quién dice amén a eso? Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue el resucitado, el primero de esa cosecha grande que Dios, nuestro Padre, está esperando. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. La tumba de Jesús está vacía. Jesús resucitó de entre los muertos y Él vive. Él vive. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4, dice que Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, cuando el Espíritu de Dios lo encaró o se le apareció delante de él, a él le fue permitido ver lo que estaba ocurriendo en el cielo, alrededor del trono de Dios. Leemos también en el capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 2. Dice que en el tiempo del Pentecostés hubo un de repente. Dice que se oyó un ruido desde el cielo
parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y a mí me parece, porque a veces conversaciones que tenemos que dicen, es que el día del Pentecostés llegó un viento fuerte, y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Hechos 2:2 que vino de repente del cielo. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? ¿Y qué vino? Dice ¿un qué? Un estruendo, un ruido fuerte. No fue un viento. Dice un ruido, un estruendo, como un viento recio que soplaba. Es decir, era algo indescriptible que solo podía explicarse a través de una analogía conocida por el hombre. Cuando Dios viene con su fuerza, usted y yo no podemos precisar qué es lo que va a llegar. Para ese momento dice la palabra que ese ruido vino del cielo y era como un estruendo, un ruido que parecía como un viento muy fuerte. No dice que fue un viento, dice que fue un estruendo como de un viento. Y creo que toda la ciudad de Jerusalén entendió lo que estaba pasando. Ellos dijeron, viene una gran tormenta. Porque si nosotros en este momento escuchamos un estruendo fuerte, seguro que decimos, viene una gran tormenta. Porque no podemos explicar las cosas de Dios que no conocemos. Solo aquellas que hemos aprendido y conocemos. Usted no puede precisar un color que no conoce o que no haya visto nunca. No se lo puede imaginar. En Hechos capítulo 2 versículo 3, es decir, el siguiente versículo, dice que luego algo parecido a unas llamas, a unas llamas o lenguas de fuego se aparecieron entre los discípulos y se posaron sobre cada uno de ellos. Fíjense que no era fuego, sino como de fuego. Por tanto, en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, bautizándolos en el cuerpo de Cristo a cada uno de los que estaban allí, hubo un real llamamiento del Espíritu que empoderó a cada uno de los que estaban allí, formando el primer cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. La iglesia no es una estructura, no es un edificio, es el grupo de personas que se reúnen, que se congregan en un mismo sentir, con un mismo llamado, con una misma creencia, con una misma fe, y que forman una asamblea para venir a adorar a Dios, para venir a escuchar la palabra de Dios, para entregar su tiempo. Por ello, aquellos que están en un mismo sentido no ven los servicios como un espacio que hay que cumplir, sino un espacio donde tenemos que ir por necesidad. Y por eso son los primeros en llegar, los primeros en entrar y tomar los mejores asientos porque necesitan adorar a Dios. Cuando hay unos conciertos en cualquier parte del mundo, la parte más cercana a donde se va a presentar lo que se vaya a presentar son más costosas. Y el hombre está dispuesto a pagar 7, 10, 15 veces más que aquellos que están en tribuna lejana. Ese mismo anhelo de estar cerca de lo que esté sucediendo en un escenario del mundo, sería interesantísimo que estuviera en el corazón de cada una de las personas para venir a la iglesia
y sentarse de primero. Escuchar el primer tintineo del reloj, los primeros mensajes. Porque quizás Dios habla al principio, durante el mensaje o durante la adoración. Para los que estaban en el aposento alto, fue el día cuando se cumplió la promesa. La pregunta es, ¿cuándo será el día que se cumplirá la promesa para nosotros? ¿Cuándo será el día que vamos a estar dispuestos como estos discípulos en el aposento de alto? Porque si los hombres y las mujeres no reciben al Espíritu Santo, entonces tendrán que experimentar otro bautismo, que no vamos a hablar en el día de hoy, pero es el bautismo de fuego o de juicio que habla el Apocalipsis. El bautismo de fuego es solo para aquellos que han rechazado a Jesucristo. Y en el aposento alto fueron los primeros en recibir esa llenura del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y allí ellos estaban recibiendo un nuevo pensamiento, una nueva forma, la forma que ellos veían en Jesús pero que no entendían. El pensamiento que quizás Jesús les transmitía y a ellos les costaba. Era el nuevo nacimiento que estaba siendo recibido para caminar, para pensar, para actuar de la misma manera como Jesús actuaba. De cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Justamente esto es lo que le dijo Jesús cuando se entrevistó con el fariseo Nicodemo. En ese momento del renacimiento, el nacer de nuevo del Espíritu de Dios, cuando viene a morar en el creyente, y me detengo un poco acá porque Nicodemo representa las congregaciones o iglesias que quieren entender textos bíblicos por el sentido literal de la palabra, sin tomar en cuenta quizás el contexto de cómo sucedieron los hechos. Y quizás ellos entiendan que deben hacer un esfuerzo personal para ganarse la salvación. Te tienes que vestir de una forma, tienes que caminar de otra, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Muy lejos de lo que dice el Evangelio real. El biblicismo representa la iglesia de la época de Jesús, que no difiere en nada de las denominaciones actuales, que pretenden tener la verdad de la palabra de Dios con argumentos y reglas que pretenden convertir en anexos de la Biblia. Y quizás lo que esté diciendo es muy duro y se le levantarán las alarmas a unos cuantos, pero esto es real y esto está sucediendo en las denominaciones, que no es más que la interpretación de alguien convirtiéndose ese alguien como un ser supremo, usurpando la posición de Jesús en las mentes de mucha gente. Esta iglesia fue descrita por Jesús, a la que me refiero, como hipócritas, porque ellos se aferraban a la Torá, pero no hacían ni vivían la vida que ellos mismos enseñaban, y agregaban interpretaciones pesadas que ataban a la gente como yunque a cargas y ataduras que ellos mismos no podían llevar. Por eso dejo para la casa capítulo 23 de Mateo,
para que entiendan con profundidad lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos en ese momento. Así que volvemos y vamos a Romanos 8:9. Pablo dice allí, en Romanos 8:9, que ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. La morada del Espíritu Santo, la morada de Dios, del Espíritu de Dios, sella al creyente en su corazón. Y su vida cambia. Su camino toma otro sentido. Comienza a vivir una relación interna, familiar, cercana, como un verdadero hijo de Dios. Esa vida que Jesús quiere llevar con nosotros, donde las iglesias, donde los niños vienen a adorar a Dios, donde la gente viene dispuesta a entregarse totalmente y darle un alto a su vida mundana. Y cuando me refiero a su vida mundana, según las reglas de este mundo. No estoy hablando que quizás estén haciendo cosas indebidas, pero quizás estamos llevando la corriente que dice la palabra de este mundo y no la corriente que Dios quiere. El libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Esto es palabra de Dios. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, leemos y dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No como dicen los hombres, cómo deben vivir, cómo se deben vestir. El Espíritu Santo nos sella para que vivimos una vida de acuerdo a los principios que dice la Biblia, no las normas de las denominaciones. Las denominaciones de la época eran los escribas, los saduceos y los fariseos. Eran su forma de pensar. Eran como sus estatutos decían. Por eso dice que no entristezcamos o contristen al Espíritu de Dios, que ¿dónde vive el Espíritu de Dios? En nosotros. En Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Cómo estaban? Unidos. ¿Y estaban unidos como para qué? Dice: todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Pero qué oraban? Oraban por una misma cosa. Rogaban por un mismo sentir, en un mismo sentir, pero por una sola cosa. Todos clamaban por la promesa que había dejado el Señor, que les enviaría el Espíritu Santo. Si esta iglesia, y yo sé que muchos de esta iglesia clamaron porque fuese levantada la adoración completa, y hoy la vieron, ese día, hoy fue el día que se cumplió la promesa.
Y ahora adorarán, ya no con pista, adorarán con banda. Adorarán con timbales, con tumbadoras, con bongó, con piano, con batería. Adorarán con guitarra, con pianos nuevos, con bajo, guitarra, con voces, con brincos. Y persona que dice, ¿cómo está? Adorando a Dios. En su silencio también es bienvenido. Pero yo oraré por usted para que se salte de sus pies y pida gracias a Dios por estar vivo, por darme piernas para poder danzar, bailarte y darte gracias. ¡Amén! Los que estaban dormidos. Todos clamaban por la promesa del Señor Jesús. Él dijo que el Espíritu Santo vendría. El bautismo del Espíritu Santo no es un mandamiento para nosotros. No, Señor. Tampoco es una experiencia. Oye, qué bien la pasamos en el servicio. Oye, qué lindo cantan. No. Lo que yo sentí en el servicio no te lo puedo describir, es como un estruendo. Es algo que llegó a mi corazón como una libertad, como que me quitaron un peso, como que cadenas se rompieron. Sentí que Dios, mi abogado, que Jesús, mi abogado, que el Espíritu Santo, mi abogado, pues es la misma persona. Le quitaron la autoridad a Satanás y yo me la empecé a creer. Y soy libre. Diga, soy libre. Soy libre. Soy libre. Es un hecho de Dios. Por medio es un hecho de manifestación de Dios a través del Espíritu Santo, porque viene a morar en nosotros y no hay forma que usted comience a danzar, no hay forma que usted deje de danzar. Usted ha sido bautizado y el Espíritu Santo está acá hoy día, está contigo y conmigo. Leamos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Históricamente, Pedro no era un elocuente. También dicen que a Pablo se le dormían. Se dio a la tarea de resucitar uno que se le cayó del piso de arriba y se mató. Y él bajó y lo resucitó el Señor. Pero Pedro no era un elocuente predicador. Era medio parlanchín. Pero cuando él recibió el Espíritu Santo, Pedro comenzó a abrir la verdad en la mente de la gente a través de lo que estaba operando en Pedro. ¿Y qué operaba en Pedro? ¿Qué operaba en Pedro? El Espíritu Santo. Dice, entonces Pedro dio un paso adelante. ¿Cuándo va a dar usted un paso adelante? Dice que ese paso adelante lo dio junto a los otros 11 apóstoles. Y eran 12 porque ellos habían cometido un error. Después, si quiere saber cuál fue el error, venga la próxima semana. A ver si se lo cuento. Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas en Epicentro no están borrachas, como algunos creen que ustedes creen o suponen. Ellos no están locos.
Son las 9 de la mañana, es demasiado temprano para emborracharse. Creo que necesitamos conocer el contexto histórico de cómo sucedieron los hechos en ese lugar. ¿Saben cuál era el lugar? Jerusalén. Y Jerusalén era una ciudad completamente judía. Pilato y su gente tenían su centro de operaciones como autoridad civil de la época en Cesarea. Y no era en Jerusalén. Esa iglesia primitiva era completamente judía. Estaba integrada por israelitas y nunca debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo había dicho en el Evangelio que tenemos que predicar primero en la ciudad de donde somos. Y dijo, ¿dónde fue que dijo? Prediquen en Jerusalén. Pedro lo estaba haciendo con sus discípulos. Luego en Judea, después se fueron para Judea. En Samaria y después ustedes escogen. Se les mandó ir a Jerusalén a llevar ese mensaje y desde allí hasta lo último de la tierra. Pedro intervino y les dijo: Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas, señales por medio de él. Como ustedes bien saben, Pedro estaba diciéndoles a la gente que le estaba escuchando que todos los que estaban allí y muchos oyeron o fueron testigos presenciales de las maravillas que Jesús había hecho. Maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben, dijo Pedro sobre Jesús. Pero Dios sabía, agrega Pedro, lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Agrega Pedro, con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Pedro estaba hablando con una claridad como se lo estoy yo hablando en el día de hoy. Y ellos estaban recibiendo con una claridad como ustedes los están recibiendo en el día de hoy. En ese momento Pedro estaba incriminando directamente a hombres que participaron en el complot de arrestar a Jesús, de juzgarlo y crucificarlo. Él dijo, se apresuraron a apresarle y a crucificarlo. Pero sin embargo, esta no es la parte más importante del mensaje de Pedro. Él sigue diciéndoles, el cual Dios lo levantó de entre los muertos. Y acá predica Pedro sobre la resurrección de Jesús. Amén. Cuando Pedro habla de la resurrección de Jesús, cita el Salmo 16, 8, 10, que quiero que lean conmigo. Les aparece en pantalla. Fue el momento cuando el rey David dijo, sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. David estaba hablando de la resurrección de Cristo. David estaba hablando sobre uno de su misma generación.
La interpretación de este salmo es dada por Simón Pedro, definitivamente lleno de su Santo Espíritu. Fue cuando la gente empezó: ¿qué hacemos? Varones, hermanos, ¿qué hacemos? Este hombre habla verdad en su boca. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pedro le está diciendo y nos está diciendo ahora: necesitamos dar media vuelta a nuestra vida. Necesitamos cambiar la dirección. Si estamos caminando en la dirección de nuestra propia vida, cualquiera que crea, que ponga su confianza en Jesucristo, recibirá el poder del Espíritu Santo. Y esta promesa es para el judío, pero también para nosotros los gentiles. También para nosotros, como familia extendida. Y este es el momento de tomar una decisión. Es un momento que ha llegado para que la promesa que Jesús, para la promesa que Dios un momento nos dio, se cumpla. Hemos vivido, como yo digo, desde la biblioteca oscura de lo que hemos aprendido de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Confiando más en nuestro pórtate bien, en nuestro comportamiento, que en los principios que dice la Biblia. Cuando Pedro dio ese discurso, se arrepintieron 3,000. En su primera prédica, 3,000 dieron un sentido contrario en su vida. Y para esos 3,000 fue cuando se cumplió la promesa. Nosotros también podemos nacer de nuevo, de forma genuina, y creer, como dice Romanos. Hay mucha gente que ha estado 40 años en una iglesia, pero sigue tan fría, como cuando no conoció, nunca ha conocido de Dios. Porque cree que la vestimenta te llevará al cielo. Los que dicen: esa iglesia parece una discoteca. Yo prefiero decírselo a ustedes yo directamente. Y a mí no me molesta. Pero nadie dice, a mí me gustaría que me dijeran esa palabra dura, palabra que dijo el pastor. Pero esa me habló fue a mí. Y deje de mirar la luz y comiéncese a fijarse en los principios que yo le estoy diciendo. Yo estoy seguro, amados hermanos, y es el profundo deseo de mi corazón y de mi oración delante de Dios, es que ustedes lleguen a ser salvos. No porque yo lo diga, sino porque usted se convence de que necesita dar un giro a su vida. Mucha gente hoy día se resiste a la forma establecida por Dios. En cambio, se aferran a su propia forma de pensar, a su propia forma de hacerse justo delante de Dios. Sin embargo, quiero decirles que Cristo murió una vez, y fue suficiente para salvarte a ti y a mí. No necesita
O tú no necesitas sino solamente creer en Él. Cristo ya cumplió su propósito por ti y por mí. Hace falta que tú cumplas el tuyo por ti, para tener esa vida eterna que Dios nos ha prometido en su palabra. La salvación es para todos, pero no todos son hijos de Dios. No sé si usted ha escuchado por allí a alguien que dice, todos son hijos de Dios. Mentira. Porque la palabra dice, todos aquellos que han creído en mí y declaran que yo soy su único y suficiente Salvador, los he hecho hijos. Vamos cerrando. El mensaje está al alcance de todos nosotros. El mensaje se pronuncia con los labios, se recibe con los oídos y se almacena en el corazón.